¿Cómo están? Vamos a comenzar la clase. En esta primera parte voy a empezar yo hablando un poco de los primeros puntos de la bolilla 9 y en la segunda parte va a estar Fer también acompañándonos. Así que mientras se terminan de sumar los que faltan, arrancamos. Em, Les decía que Fer nos va a estar acompañando en la segunda parte. Tiene algunos avisos para darles, y si tienen alguna pregunta de la clase pasada o de la anterior, también esperemos a que él se sume y evacuamos esas dudas entre todos. Bueno, la bolilla 9 habla de los efectos del concurso preventivo. Vamos a ver que en los dos primeros puntos, punto 26 y punto 27, habla de lo que son los efectos personales del concurso y de los efectos patrimoniales del concurso. Esto es así porque a partir de la apertura va a haber una serie de efectos tanto en la persona del concursado como en su patrimonio. No sé si alguien está hablando. ¿Alguien dijo algo? Muy bien. Bueno, como les decía, va a haber efectos tanto sobre la persona del concursado como respecto de su patrimonio. Vamos a ver que a partir del artículo 15 de la Ley de Concurso Preventivo y hasta el 25 va a haber una serie de efectos, y vamos a ver que si bien la ley habla de efectos de la apertura del concurso, en realidad la apertura es necesaria para que estos efectos se produzcan. Pero vamos a ver que algunos se producen efectivamente a partir de la apertura del concurso preventivo y otros van a producir sus efectos a partir de la presentación en concurso preventivo. Esto es muy importante. Esta diferencia entre lo que es efectos a partir de apertura y efectos que dependen de la apertura, porque sin apertura no hay efectos, pero que van a producirse a partir de la presentación en concurso preventivo. Profesora, Sí, ¿qué serían retroactivos a la presentación de la demanda, digamos, del concursado, del claro, deudor? sí, Está bien, 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 exacto. bien. En realidad acá no serían retroactivos, sino que, por ejemplo, vamos a ver que con los intereses se terminan hasta la presentación en concurso. A partir de la presentación en concurso ya no corren más los intereses, pero ahora lo vamos a ir viendo. Lo importante es que sepan que los efectos se producen necesariamente porque se abre el concurso preventivo. Si el concurso es rechazado, estos efectos no van a producirse. Pero que algunos sí se producen a partir de la apertura y otros a partir de la presentación en concurso preventivo. Como les decía, la ley, desde el artículo 15 hasta el artículo 25, establece cuáles son estos efectos. Y vamos a empezar, como habla el programa, con los efectos personales, que son los que se producen en la persona del concursado. Vamos a ver que el punto 26 de la bolilla habla de la libertad ambulatoria de los sujetos. Entonces, tenemos que el artículo 25 de la ley establece que una persona que se encuentra concursada debe comunicar al juez del concurso en caso de ausencia del país, en caso de un viaje al exterior, si este dura menos de 40 días. Y debe solicitar autorización al juez del concurso
en caso de querer ausentarse por más de 40 días. Esto también corre para los socios con responsabilidad ilimitada de las sociedades concursadas. Entonces, tenemos acá que el principio de libertad ambulatoria que todos tenemos reconocidos por la Constitución Nacional se ve restringido debido a justamente la apertura del concurso preventivo. Y esto tiene un fundamento que también es parte de uno de los principios de la ley concursal, que tiene que ver con el deber de colaboración o de información que tiene el concursado, ya sea para con el juez o con el síndico del concurso. Por eso se establece esta limitación a la libertad ambulatoria, porque justamente el concursado va a tener que colaborar con el proceso. Entonces, repito, no puede viajar ni ausentarse del país por menos de 40 días sin dar aviso, y tampoco puede viajar o ausentarse del país por más de 40 días sin pedir autorización previa. ¿Qué pasa si el concursado incumple con este deber de colaboración, que en realidad es esto de comunicar, dar aviso, pedir autorización, o también con todo lo que tiene que ver con omitir o alterar información que sea crucial para el proceso? Bueno, el juez, mediante resolución fundada, lo que va a hacer es separarlo de la administración de los bienes y va a designar a un reemplazante del concursado en esa administración. Y esto sucede exactamente lo mismo, según el artículo 18 de la ley, con los socios de responsabilidad ilimitada en las sociedades que, como ya les dije, están concursadas. Por lo tanto, cuando la bolilla les habla del caso de los socios con responsabilidad ilimitada, actúa de la misma manera. Y después tenemos lo que son los efectos patrimoniales de la apertura del concurso. Y ahí yo los voy a invitar a que tengan la ley en la mano, porque en esta primera parte vamos a ver lo que es el artículo 15 y el artículo 16, en principio. El artículo 15 lo que establece es que el concursado mantiene la administración de sus bienes bajo la vigilancia del síndico. Y este es el principio fundamental de lo que es el concurso preventivo. ¿Por qué? Porque si tenemos en miras cuál es el objetivo del concurso preventivo, recordemos que es llegar a un acuerdo con los acreedores. Entonces, este principio por el cual el concursado conserva la administración de sus bienes se llama desapoderamiento atenuado. ¿Por qué? Atenuado porque se realiza bajo la vigilancia del síndico. Vamos a ver después más adelante que distinto es el caso de la quiebra, en el que efectivamente se produce un desapoderamiento de los bienes, porque el objetivo de la quiebra es distinto que el objetivo del concurso. Y este principio, por el cual el concursado mantiene la administración de sus bienes bajo la vigilancia del síndico, acarrea tres consecuencias, digamos, en respecto de los actos que puede realizar el concursado. Entonces, vamos a tener
actos que van a estar completamente prohibidos por ley, actos que van a estar sujetos a autorización judicial y actos que van a estar permitidos y que básicamente tienen que ver con el giro ordinario de la empresa, ¿no? Porque tengamos en cuenta que la empresa durante el concurso preventivo sigue funcionando, no es que queda paralizada. Si estamos intentando llegar a un acuerdo con los acreedores y paralizamos la empresa, no, el concurso pierde sentido. Entonces, vuelvo, repito, el concursado va a tener actos completamente prohibidos por ley, actos que van a estar sujetos a autorización judicial y actos que le van a estar permitidos porque son aquellos que tienen que ver con el giro ordinario de la empresa. Entonces, vamos a ver que el artículo 16 de la Ley de Concursos y Quiebras establece en el primer párrafo cuáles son los actos que quedan completamente prohibidos para el concursado. Esto sería en el primer párrafo de la ley. Y dice, el concursado no puede realizar actos a título gratuito o que importen alterar la situación de los acreedores por causa o título anterior a la presentación. Lo primero ahí que tenemos es que no puede realizar actos a título gratuito, eso es bastante sencillo, no se pueden realizar donaciones, básicamente, ni nada que importe alterar la situación de los acreedores que se presentan en el concurso. ¿Y quiénes son los que se van a presentar en el concurso? Los que tengan créditos que hayan surgido, cuya fuente haya tenido lugar previo a la presentación en concurso preventivo. Esos son los acreedores de causa o título anterior a la presentación. ¿Y cuáles serían los otros actos tendientes a alterar la situación de los acreedores? Bueno, básicamente no se pueden realizar pagos ni constituir garantías. Esto lo tenemos, como les dije, en el primer párrafo del artículo 16. Si tienen la ley a mano, van a ver que inmediatamente habla del pronto pago. Bueno, ahora lo vamos a ver, el pronto pago. Pero el mismo artículo, en los últimos dos párrafos, habla de cuáles son los actos sujetos a autorización judicial. Entonces, vamos a ordenarnos un poco. Primer párrafo, actos prohibidos. Los últimos dos párrafos, actos sujetos a autorización judicial. Que son aquellos actos que no están prohibidos específicamente por la ley, pero que exceden esta administración del giro ordinario de la empresa. O sea, no son ni prohibidos ni exceden el giro ordinario. Y estos actos básicamente tienen que ver con la constitución, con todo lo que tenga que ver con bienes registrables y constitución de prenda. Para poder realizar estos actos, el deudor va a tener que solicitar esta autorización ante el juez del concurso, se le va a dar traslado al síndico y va a ser el juez quien decida si, si procede la autorización para realizar este acto o no, y esa resolución es inapelable. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Bien, seguimos entonces. Profesora, perdón. Sí, Constitución de prenda y qué más es lo que no pueden hacer. ¿Está acá en el párrafo o...?
No Sí, lo sí, dice. está en los últimos párrafos de la ley, del artículo. Dice, Sí. debe requerir previa autorización judicial para realizar cualquiera de los siguientes actos. Y ahí empiezan los relacionados con Ah, bienes sí. registrables, Registrar los la de disposición, disposición. la canción. Exactamente. Está bien. Y el segundo párrafo, o sea, de los últimos dos, o el segundo, o sea, el último párrafo del artículo 16, establece justamente esto, que la tramitación se realiza mediante solicitud escrita ante el juez del concurso, se le da traslado al síndico, o vista al síndico, eh, y la resolución que lo autoriza o lo deniega es inapelable. Bien. Como toda regla, el artículo 16 establece una excepción a estos actos prohibidos de los que habla el primer párrafo de este mismo artículo. Y es el pronto pago. Vamos a ver que el pronto pago es un instituto que está previsto en la ley concursal, mediante el cual se autoriza al concursado a realizar ciertos pagos, pero no a cualquier acreedor, sino a acreedores laborales, también cuyo crédito sea de título causa anterior a la presentación en concurso. Y esto tiene que ver con el carácter alimentario, con la naturaleza alimentaria del crédito con el que cuentan los acreedores laborales. Una aclaración muy importante respecto de esto. No es lo mismo trabajador que acreedor laboral. Porque yo puedo ser trabajadora, estar actualmente trabajando en la empresa y no tener ninguna creencia. Puedo ser trabajadora y a su vez ser acreedora laboral, es decir, que el concursado tenga para conmigo que yo tenga con el concursado un crédito pendiente. Como también puedo ser acreedora laboral y actualmente no estar trabajando en la empresa. Entonces, esa diferencia es importante. Entonces, el pronto pago va a proceder para aquellos acreedores laborales cuyos créditos tengan como causa una creencia de origen laboral. Y vamos a ver que existen dos tipos de pronto pago. Tenemos el pronto pago que es de oficio y tenemos el pronto pago que es a pedido de parte. Entonces, si tenemos que definir qué es el pronto pago, va a ser, primero, una excepción a la obligación, no, disculpen, a la carga de verificar el crédito que tienen los acreedores en general del concursado que tengan créditos de causa o título anterior a la presentación en concurso. Esto va a ser una excepción a la verificación de crédito. También va a ser un procedimiento especial. Y el pronto pago, lo más importante, no es un privilegio, sino que es una preferencia. ¿Y por qué es una preferencia? Porque se va a adelantar el pago de sus créditos en el tiempo. ¿Respecto de quiénes? Respecto de aquellos que van a presentarse a verificar, que van a eh, recibir una propuesta de pago, que van a votar esa propuesta de pago y que después van a procurar el cobro de sus créditos hasta la finalización del concurso. Bien, como les decía, el artículo 16 establece cuáles son los créditos de origen laboral que van a ser pasibles de presentarse en este procedimiento especial que es el pronto pago. Y entre ellos tenemos básicamente lo que es eh, salarios adeudados, indemnizaciones,
ya sea por despido, indemnizaciones por todo lo que es accidentes de trabajo o enfermedades laborales. También algunas multas, no todas, como por ejemplo las multas que surgen de la falta del pago de los aportes por parte del empleador. Y bueno, el artículo menciona detalladamente bien cuáles son estos créditos. Y a su vez, para que proceda el pronto pago, estos créditos laborales tienen que contar con ya sea privilegio general o privilegio especial establecidos por la misma ley de concursos y quiebras, que están en el artículo 246, inciso 1 y 241, inciso 2. Dana, ¿me podrías repetir los privilegios? Los créditos laborales tienen que contar con privilegio general y especial como requisito para que proceda el pronto pago. Y ya te digo, estos privilegios están establecidos en el artículo 246, inciso 1 de la Ley de Concursos y Quiebras y 241, inciso 2 de la ley. La diferencia va a estar dada por... Sí, El que tiene el privilegio es el crédito laboral, ¿no? sí. Perfecto. La diferencia básicamente está dada en que estos privilegios van a repercutir sobre la totalidad del patrimonio o, si son especiales, sobre todo lo que tenga que ver con materias primas, inmobiliaria del establecimiento en donde se desarrolla la actividad. Entonces, perdona, ¿los generales van sobre la totalidad del patrimonio? Sí, Ah, gracias. ¿Te puedo hacer una consulta? sí, Entonces, esta es como una excepción a la regla de que era de preferencia y no era un privilegio en principio, ¿no? no, no. El pronto pago es una preferencia. Lo que no es un privilegio, pero para que proceda el pronto pago, los créditos laborales tienen que cumplir con el requisito, además de contar con privilegio general o especial. No sé si me explico. Sí, ahora sí. Es un aditamento, un requisito más. Exactamente. Es una preferencia, ¿por qué? Porque ahora vamos a ver que a través de este procedimiento, que se abre inmediatamente con la apertura del concurso y con la aceptación del cargo de síndico, se va a autorizar al concursado a realizar estos pagos, porque ¿qué pasa? Tengamos en cuenta que se presenta el concursado en concurso preventivo, ¿no? Se abre el concurso preventivo mediante la resolución del juez y a partir de ahí el concursado, en principio, y por estos efectos, no puede realizar pagos a todos aquellos acreedores cuyo crédito sean de causa o título anterior al concurso preventivo. ¿Por qué? Porque van a tener que presentarse en el concurso a verificar sus créditos y al fin último que es establecer un acuerdo de pago. Lo que sí va a poder hacer el concursado es seguir pagando algunos salarios mientras la empresa esté en marcha, pero de créditos que no se deban presentar en el concurso. Y todo lo que es acreedores laborales con causa o título anterior al concurso, mediante el pronto pago se le va a autorizar a pagarles, básicamente. O sea que el acreedor laboral no se va a presentar al concurso. Ahora vamos a ver que el acreedor laboral va a tener distintas opciones y va a poder elegir la vía que considere pertinente. Va a poder presentarse en pronto pago,
va a poder continuar o iniciar su juicio de conocimiento en sede laboral, o también va a poder presentarse a verificar su crédito. Ahora vamos a ver cuáles son las opciones. La cuestión es que para que proceda el pronto pago, el crédito debe ser, como les dije, laboral, de causa o título anterior al concurso y contar con privilegios, ya sea general o especial. Entonces, tenemos que, nosotros vimos que el artículo 14, inciso 11, en el auto de apertura del concurso preventivo, se le solicita al síndico que realice un primer informe. En este primer informe, el síndico va a determinar cuáles son los créditos laborales denunciados por el deudor concursado y también va a tener que establecer una nómina de aquellos acreedores laborales que no hayan sido denunciados por el deudor. Una vez que tenemos esa nómina de acreedores laborales establecidas por el síndico, el juez autoriza el pronto pago de oficio. Eso es el pronto pago de oficio. Son los acreedores denunciados por el deudor o los que no fueron denunciados por el acreedor, al revés, los que no fueron denunciados por el deudor, que son determinados en una nómina de acreedores laborales por el síndico. Y una vez que se establece de esos acreedores laborales cuál es el monto y que efectivamente son acreedores laborales, ahí se autoriza el pago de estos créditos. La resolución que autoriza o que deniega el pago de estos créditos laborales, esta sí es apelable. Y la van a poder apelar tanto el deudor concursado como otros acreedores, como el mismo acreedor laboral en caso de que sea denegado. Y para que sea denegado este pedido de pronto pago, para que el juez decida rechazar total o parcialmente el pedido de pronto pago, se tiene que fundar en 3 situaciones. La primera es que se sospeche de la legitimidad o del origen del crédito laboral. Es decir, que no cualquier acreedor laboral va a poder presentarse en pronto pago o pedir el pronto pago. La segunda es que ese crédito esté controvertido. Es decir, controvertido. Yo como acreedor laboral digo que el monto del crédito es uno y el deudor concursado dice que no, que es otro. O sea, la controversia viene por ese lado. Y por último, que exista sospecha de connivencia, y no convivencia, connivencia entre acreedor y deudor concursado. Esto lo aclaro porque han escrito en algunos exámenes convivencia y no, es connivencia entre acreedor laboral y concursado. Entonces, este es el pronto pago de oficio, es el que surge de los deudores, de los acreedores laborales denunciados por el deudor, de los que surgen de la nómina de acreedores laborales que establece el síndico en su primer informe, y es de oficio porque es el juez quien directamente autoriza el pago de estos créditos. Y en caso de que un acreedor laboral considere que tiene derecho a solicitar su pronto pago y no figura en esa nómina de acreedores realizada por el síndico, lo puede hacer a petición de parte, se hace por escrito ante el juez del concurso, se le da vista previa al síndico y también al concursado
Y lo mismo, el juez autorizará o rechazará el pedido de pronto pago teniendo en cuenta estas situaciones que les dije recién. Que se sospeche o que no sea legítimo el origen del crédito, que el mismo se encuentre controvertido o que exista sospecha de connivencia entre acreedor y deudor. Bien. Una cosa importante, que esto tiene que ver con lo que preguntaba recién el compañero. La resolución que deniega el pronto pago no causa ningún efecto en lo que sería el derecho en sí. Es decir, si yo considero que tengo un derecho, en este caso una creencia laboral, pero el pronto pago me es rechazado, nada impide esto que les decía, que yo eh, inicie o continúe el juicio en sede laboral o que intente eh, acercar mi crédito al pasivo concursal a través de la verificación de créditos. ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Bien. Bueno, entonces tenemos que se realiza un procedimiento especial mediante el cual el juez va a autorizar al concursado a realizar estos pagos. Ahora vamos a ver de qué manera se van a realizar estos pagos. ¿Por qué? Porque la misma ley establece que para poder realizar estos pagos se va a tener que contar con fondos líquidos disponibles. Y esos fondos líquidos disponibles los va a determinar el síndico. Entonces, primero, ¿cuáles serían los fondos líquidos disponibles? Son todos aquellos que excedan, que sean un sobrante, por decirlo así, entre comillas, de lo que es el giro ordinario de la empresa. Y como eso lo va a determinar el síndico, hasta tanto se determine si existen fondos líquidos disponibles o si no existen fondos líquidos disponibles, se establece que se va a separar del ingreso bruto de la empresa un 3% destinado al pago de los créditos pronto pagables. Y estos créditos se van a pagar en su totalidad, en caso de que estos fondos líquidos sean suficientes para el pago de la totalidad del crédito laboral. Y si no, se van a establecer planes de pago, que los va a establecer el síndico, en la proporcionalidad de cada crédito pronto pagable. Y este pago mensual no puede exceder por cada acreedor laboral de los 4 salarios mínimos vitales y móviles. Por lo tanto, si existen fondos líquidos disponibles para pagar la totalidad del crédito, se abona. Si no existen fondos líquidos disponibles para pagar la totalidad de los créditos, se establecen planes de pago reservando el 3% del ingreso bruto de la empresa y se van a pagar en la proporcionalidad de cada crédito y sin exceder los 4 salarios mínimos vitales y móviles. Perdón, ¿sin exceder cuánto? Los 4 salarios mínimos vitales y móviles. Pero a mí me quedó una duda. Sí, Cuando dijiste que el acreedor puede continuar
el juicio de conocimiento, o sea, el juicio laboral, cuando rechazan el pedido de pronto pago, ¿también Sí. puede acercar el crédito a la verificación del concurso? ¿O eso no? No, lo que puede hacer el acreedor laboral va a poder elegir entre la vía del pronto pago en caso de que no se encuentre dentro del listado, porque ahí va a proceder de oficio el pronto pago. Si no se encuentra en el listado en esta nómina de acreedores laborales que hace el síndico en el primer informe, que está en el artículo 14, inciso 11, el acreedor laboral va a poder decidir solicitar el pronto pago, va a poder iniciar o continuar con el juicio de conocimiento en sede laboral, o va a poder insinuar su crédito al pasivo concursal mediante la verificación de crédito, que lo vamos a ver más adelante, pero es la del artículo 32 de la ley. Que esa es la vía ordinaria de insinuación al pasivo concursal que van a tener el resto de los acreedores. Los quirografarios y los privilegiados van a tener que presentar, se van a tener que presentar a verificar sus créditos. Por eso yo les decía hoy que el pronto pago es una vía excepcional, porque si a mí me autorizan el pronto pago, si el juez autoriza el pronto pago, a mí me van a tener que pagar y yo no voy a tener que seguir con el concurso. No voy a tener que seguir todo el procedimiento del concurso para poder hacer efectivo mi crédito. Y esto está relacionado con el carácter alimentario del crédito laboral. Y por último, el pronto pago establece también que excepcionalmente se van a poder presentar a solicitar el pedido de pronto pago a aquellos acreedores que por la naturaleza del crédito y por el carácter urgente del cobro de ese crédito, necesiten de esta preferencia en el cobro. Y básicamente tiene que ver con cuestiones de salud o contingencias que tengan que ver con la vida del acreedor. Eso lo analiza el juez. Sí, ¿Cómo? justo iba a preguntar lo mismo. ¿La urgencia la determina el juez? Sí, o sea, el acreedor lo que va a hacer es solicitar el pronto pago, va a tener que acreditar esta necesidad, esta urgencia de poder cobrar con preferencia respecto de los demás acreedores, y el juez lo va a autorizar o no. Pero a lo que voy es que esto es excepcionalmente porque no tiene que ver ya con el carácter laboral del crédito, sino con el carácter alimentario y con la urgencia que se tiene frente a esta situación. Por ejemplo, si hay algún acreedor con un cáncer terminal, para ir bien al extremo, y bueno, va a poder presentarse y explicar la urgencia que tiene en el cobro de ese crédito, y el juez lo va a poder autorizar excepcionalmente para que tenga esta preferencia justamente. No sé, Fer, si querés agregar algo más, ahí te vi que estás. Tenías cancelado el micrófono. No, no, totalmente de acuerdo. No sé si tienen alguna duda. Creo que ya con esto ya estaríamos en todo lo que tiene que ver, como les dije, lo que es la primera parte de la bolilla 9, puntos 26 y 27. Si no, ya te lo dejo, Fer. Si no hay dudas. No, lo único sí, en pronto pago, oí que les hacías hincapié, pero yo insisto porque un poco la experiencia se impone acá. Presten atención bien a los requisitos para que proceda el pronto pago, porque como les dijo Aldana, no todos los créditos laborales van a ir por pronto pago. Tienen que cumplir todas las condiciones y en particular que gocen de privilegio.
porque ojo, hay créditos laborales que no son privilegiados. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces se ve, no solo en el examen, y esto no, por eso la experiencia no hablo solamente de cursadas pasadas, sino incluso de la práctica. Muchas veces se ve que vienen pedidos o solicitudes de pronto pago a pedido de parte o cuestionamientos a la actuación del síndico porque no se incluyó un crédito laboral en el pronto pago. Y uno cuando ve, sí, bueno, esto es una multa. Las multas, por lo general, las multas laborales no tienen privilegio, con lo cual quedan excluidas también del pronto pago. Por eso, ojo, son créditos laborales que gocen de privilegio, no cualquier crédito. Pero yo sé que se los dijo Aldana, pero yo se los repito. eh, porque es, pero típico de todos los días. Y Aldi, no escuché lo único, no, confírmame, los efectos en caso de el artículo 17, básicamente. ¿Ya lo llegaron a ver? No, de eso lo único que dije Perfecto. fue que en caso de no cumplir con el deber de colaboración o del incumplimiento de lo que es el artículo 25, la sanción Hablar. que se puede imponer es que el juez separe de la administración al concursado y nombre a alguien que lo reemplace. Pero nada más que Perfecto. después del artículo 17 no vi nada más. Perfecto. No, desde el artículo 17 el otro dato importante es que van a tener cortito y al pie, para lo que es la ley, las consecuencias de, a ver, como les explico Aldana, tienen actos permitidos, actos prohibidos y actos sujetos a autorización. Fantástico. Pero ¿qué necesitamos? Como en toda regla de derecho. A ver, la consecuencia, la norma secundaria según la teoría del derecho. A ver, no nos alcanza con saber qué se puede y qué no. Tenemos que saber qué pasa si incumplimos con esas previsiones. Bueno, es bastante sencillo como lo establece el artículo 17, primer párrafo, pero ojo, hay que prestarle atención, porque ¿qué les va a decir? Los actos cumplidos en violación a lo dispuesto en el artículo 16 son ineficaces de pleno derecho respecto de los acreedores. Y ojo, acá estamos hablando de ineficacia de pleno derecho respecto de los acreedores. No es nulidad. O sea, supongamos, yo tengo un acreedor que es amigo mío de toda la vida y a ese le quiero pagar el crédito, no quiero que venga al concurso porque pobre, conozco a la familia, lo que sea. Y le pago. Ese pago a un acreedor de causa o título anterior, por muy buen intencionado que puede estar, es en violación de la prohibición del artículo 16. No puedo alterar la situación de acreedores de causa titular. Bueno, ese acto es ineficaz, no es nulo. Ese pago entre los intervinientes en el acto y cualquier acto en violación al artículo 16 es válido entre partes, pero no produce efectos y no es oponible frente a terceros. Entonces, los acreedores en el concurso preventivo y, más importante aún, si llega a la quiebra, van a poder actuar como si ese acto no hubiera existido. En el concurso preventivo en general no va a pasar nada. La consecuencia más importante va a ser la remoción de la administración, como les dijo Aldana. Ahora, ojo, porque después, esos actos en violación, si llegamos a ir a una quiebra, van a ser como si nunca hubieran sucedido. Para los intervinientes, entre ellos sí, pero frente al concurso no va a haber pasado. Entonces, después se exponen a que en la quiebra, por ejemplo, vendieron un auto sin autorización. Bueno, la quiebra va a poder ir a buscar ese auto en cabeza del adquirente. O sea, yo, deudor, le transmití el auto a un primo.
sin pedir autorización judicial, obviamente. Ahora, la quiebra eventualmente va a poder ir a buscar ese auto en cabeza de mi primo. O sea, el auto no va a ser oponible a la quiebra ni al concurso preventivo. A eso es a lo que se refiere con ineficacia de pleno derecho respecto de los acreedores. Y esta ineficacia, Profe, sí, ¿y si es una suma de dinero y ese dinero ya se gastó? va a tener que reintegrarlo la persona que la recibió. El pago ese no va a tener validez para los acreedores y van a poder exigirle a quien recibió un pago prohibido que reingrese el dinero a la quiebra. Con lo cual, si ya lo gastaron, va a tener que salir del bolsillo de quien lo Claro. recibió. O sea, sale del bolsillo del que recibió ese pago anticipado. Exacto, Ok, exacto. gracias. No, por eso no parece tan grave la sanción porque no estamos hablando, no estamos en el campo de las nulidades, pero fíjense, para el que está del otro lado, no para, a ver, siendo prácticos, el deudor cesante ya está jugado. O sea, su patrimonio está en un concurso preventivo, eventualmente si llega a la quiebra, un patrimonio quebrado que ya sabe que se va a liquidar. La gravedad más fuerte acá está puesta en cabeza de la otra parte del acto prohibido o del acto sujeto a autorización para el que no se cuenta con autorización. Porque esa persona también va a responder ante la quiebra, ante el concurso preventivo también, pero son excepcionales el concurso. Por eso es un párrafo cortito, pero con consecuencias graves. El efecto es ineficacia, que es que no produce efecto frente a los acreedores, con lo cual, recuerden, entre las partes es válido. Y esto es importante que entre las partes sea válido porque si el concurso se cae por cualquier motivo que no derive en la quiebra, o se llega a un acuerdo preventivo, o en la quiebra se levanta sin haber tenido que retrotraer el acto, ese acto va a seguir siendo válido y ya va a perder todo rastro de ineficacia. O sea, entre las partes eso está perfeccionado. Ahora, no se lo puedo poner a acreedores. Y encima esa ineficacia es de pleno derecho. No va a necesitar petición de ningún interesado, ni va a necesitar una resolución judicial al efecto. Es ineficaz por el solo hecho de haber sido celebrado en violación a la ley. En la práctica, ¿qué va a pasar? Que alguien va a denunciar ese acto, lo va a poner en conocimiento del síndico o del juez, y se va a plantear y seguramente haya una resolución judicial, pero a los fines jurídicos se tiene como, para los acreedores, se tiene como si nunca hubiera sucedido. Bien. Cierro un momento el tema de efectos de la quiebra. Ahora seguimos con los efectos patrimoniales. Pero como esto venía justo ahí conectado con lo que veníamos hablando, lo mismo sucede con el pronto pago, con cualquier pago, hecho o acto que contravenga los límites del artículo 16, cae todo en la misma sanción. Y hago la pausa para hacer aviso parroquial. Viendo que el martes 21, por ser el Día del Estudiante, va a haber asueto académico y administrativo en la facultad, no vamos a estar dictando clases, ni el titular, ni en la comisión. Nos plantea un pequeño dilema con el tema del parcial y los temas. En una decisión que obviamente puede pasar en este momento un poco por molesta, si se quiere. Lo que charlamos con Nicolás y también, bueno, con los otros adjuntos y con el titular, como hay que ir coordinados, el primer parcial va a abarcar hasta la bolilla 11 inclusive. A ver, digo, sí, hasta la bolilla 11 inclusive.
¿qué pasa? Hoy vamos a terminar de alguna forma, y algunos temas van a quedar para que los lean ustedes, la bolilla 9. La próxima clase que vamos a tener técnicamente es la del jueves que viene, que vamos a ver la bolilla 10. Como no vamos a tener otra clase antes del parcial, eh, para no obligarlos a venir a la clase el, pues, el día del estudiante, lo que hablamos con Nicolás es de la bolilla 11, va a preparar él en principio un material de acompañamiento, un video, una suerte de clase abreviada, sin asistente, más que nada explicando los puntos más importantes de la bolilla 11, y se los vamos a poner a disposición directamente en el campus para que les pueda servir. La bolilla 11 la tienen que estudiar ustedes por su cuenta, pero bueno, les vamos a proveer este video como para que les sirva de acompañamiento, de complemento a lo que tengan en los libros y lo que dice la ley. Obviamente, vamos a estar subiendo, si podemos, para el martes ya tendría que estar, e igualmente nos pueden hacer todas las consultas que necesiten. Y obvio, si lo tenemos a tiempo, la idea es que los primeros minutos de la clase del jueves próximo nos puedan consultar también de la bolilla 11. Pero bueno, les queríamos avisar con tiempo, la bolilla 11 la tienen que estudiar por su cuenta, les vamos a dar un video de acompañamiento. No es, o sea, es un tema donde abunda el material, no va a haber dificultad por ese lado. Y si llegamos, la idea es que tengan algún caso práctico, algún ejemplo como para que puedan ver de qué se trata, porque ya empiezan algunos de los aspectos más pragmáticos de lo que es el concurso preventivo, todo el tema de la negociación y cómputos de mayorías y demás. Entonces, la idea es que lo estudien ustedes, pero con el acompañamiento del material que les vamos a estar dando y con los ejemplos prácticos para que ejerciten. Todo eso se los vamos a dar a través de la plataforma. Se los avisamos ahora con un poco más de tiempo, porque como no sabíamos si el 21 iba a ser asueto o no, ahora que ya está definido, ya lo dejamos resuelto. Descartamos desde ya la opción de tomar solamente hasta la bolilla 10 porque la verdad los íbamos a matar si no. Hubiera sido excesivo el segundo parcial, la cantidad de temas, entonces es preferible que esto entre acá, tener, digamos, la dificultad ahora y no que se acumule con los temas del segundo parcial que va a quedar, digamos, el cierre de concurso preventivo y todo quiebras, que es bastante. Por eso, vayamos, que no quede tanto acumulado para el final. Con lo cual, aviso parroquial terminado, sigo con los temas de hoy. Que hay. La bolilla 9 es imposible darla en una clase sola. Eso tenlo por descontado. No es una de las bolillas más difíciles, sí es una de las importantes. El problema que tenemos, que la bolilla 9 es bastante importante, la bolilla 10 es bastante importante, la bolilla 11 es bastante importante. O sea, son justo todos temas centrales. Efectos patrimoniales, pronto pago y efectos personales, eso lo tienen que saber bien. Se pregunta mucho de efectos. Lo mismo después vamos a ver de verificación. Pero bueno, ahora nos queda por ver los efectos que se producen respecto de acreedores, respecto de los contratos y respecto de los, acá dice procedimientos en el programa, técnicamente son procesos. Bien. Efectos sobre los contratos, que es contrato con prestaciones recíprocas. Medio que lo vamos a saltear, les voy a hacer una aclaración después y lo leen por su cuenta. Pero bueno, vamos a los efectos que se producen respecto de los derechos de los acreedores. Bien. Porque hasta ahora vimos
¿Qué pasa con el deudor, en definitiva? ¿Qué obligaciones, qué restricciones, qué limitaciones le impone la ley al concursado una vez que está abierto el concurso preventivo? Bueno, el concurso preventivo proyecta sus efectos mucho más allá del deudor solamente. Y uno de los principales afectados van a ser los acreedores de ese deudor. ¿Por qué? Porque ya no pueden reclamar sus derechos ni ejercitar sus derechos crediticios de la misma forma. Un gran cambio va a ser el tema de la verificación, cómo obtener el reconocimiento de sus derechos. Pero no se agota ahí, sino que además de la variación en cuanto al procedimiento de reconocimiento judicial de sus acreencias, se producen efectos sustanciales sobre esos créditos. No solo se ve modificado el aspecto, digamos, procesal, que se cierra la vía individual, sino que también se producen efectos muy importantes respecto del crédito mismo. Acá el artículo 28 les hace referencia en primer término a la exigibilidad de los créditos. Esto, por suerte, es una discusión que quedó zanjada definitivamente con el dictado del Código Civil y Comercial. ¿Por qué? Antes era muy común discutir si con la apertura del concurso preventivo se tornaban todos los créditos exigibles, todos los créditos de causa o título anterior se volvían inmediatamente exigibles. ¿Por qué? ¿Qué decían? Si había plazo, si había condición suspensiva, los autores les iban a decir no tiene mucho sentido, porque en definitiva, esperar hasta que venza el plazo, hasta que se produzca la condición, era indistinto. Si el patrimonio está en cesación de pagos, estamos en el marco de un concurso preventivo, ¿qué sentido tiene esperar? La situación no va a cambiar. El crédito no se va a cumplir, va a llegar el vencimiento y se va a incumplir automáticamente. Por otro lado, afirmaban que esto además quedaba representado por la obligación de tener que verificar el crédito por más que estuviera sujeto a plazo. Todo este debate se termina con el Código Civil y Comercial. ¿Por qué? ¿Qué les va a decir ahora el artículo 353? Que la apertura del concurso del obligado al pago no hace caducar el plazo sin perjuicio del derecho del acreedor a verificar su crédito y a todas las consecuencias de la legislación concursal. Es decir, expresamente les está estableciendo que los plazos y las condiciones a las que están sujetas los créditos no caducan ni vencen por la sola apertura del concurso preventivo. El plazo sigue existiendo, la condición sigue existiendo, el crédito en ese aspecto no se ve modificado. Ahora ya, cuestión resuelta. ¿Significa esto que quien tiene un crédito sujeto a plazo no vencido queda fuera del concurso? No. Queda alcanzado por el concurso ese acreedor. Tiene que presentarse a solicitar la verificación de su crédito, es decir, a solicitar el reconocimiento de su crédito, solo que el plazo sigue existiendo. Esto es importante porque, ¿qué pasa? Si el concurso termina antes de que venza el plazo, ese plazo va a mantener vigencia. Imagínense un crédito con un privilegio especial que no quede dentro del acuerdo. Bueno, el plazo ahí lo va a poder utilizar el deudor. Por el solo hecho de que se haya abierto el concurso, no le va a poder venir a reclamar inmediatamente un crédito que todavía no venció. Lo mismo si es, por ejemplo, un crédito hipotecario, no va a poder venir a pretender la ejecución antes de que venza el plazo acordado entre las partes. Entonces, ahora ya con Código Civil y Comercial, artículo 353 es
en la segunda parte, expresamente excluye el efecto de caducidad de plazos. No hay caducidad de plazos, ni anticipación de vencimiento, ni nada por el estilo, en el concurso preventivo. La quiebra es otra historia, ya lo veremos. Ahora bien, a todos los créditos, independientemente de que sean vencidos, no vencidos, pero todos los créditos alcanzados por los efectos del concurso preventivo, sí se les van a aplicar en primer término la suspensión de intereses. Artículo 19, que les va a decir que la presentación del concurso produce la suspensión de los intereses que devengue todo crédito de causa o título anterior a ella que no esté garantizado comprende hipoteca. ¿Se extinguen los intereses? No. Empecemos por analizar los términos. La presentación en concurso produce la suspensión de los intereses. Es decir, por el momento y mientras dure el trámite del concurso preventivo, el devengamiento de intereses queda suspendido. No distingue entre moratorios, compensatorios ni punitorios. Todos, sin excepción. ¿Por qué decimos que se suspenden y no que se extinguen? Porque esos intereses van a quedar, en definitiva, en un primer momento, a las resultas del acuerdo que se celebre. ¿Por qué? Porque dentro del marco de negociación del acuerdo preventivo puede ofrecer, por ejemplo, el concursado, pagar una parte de esos intereses o pagar todos los intereses, sería excepcionalísimo. Van a quedar sujetos a la suerte de ese acuerdo, de lo que se ofrezca y lo que se acepte. E incluso, si no hubiera acuerdo y se termina en una quiebra indirecta, esos intereses que estaban suspendidos durante el trámite del concurso renacen y el síndico los va a tener que calcular. Y a la quiebra, las acreencias van a ir con los intereses devengados durante el concurso preventivo. Entonces, en realidad lo que le está dando la ley al concursado es un respiro, una pausa. ¿Para qué? Para ordenarse, para poner a todos en un pie, digamos, de igualdad y para cristalizar el pasivo. Porque si no, imagínense si en cada momento del proceso tenemos que estar recalculando cada uno de los créditos que están en discusión para saber cuánto representa. Porque si siguen devengando intereses, todos los créditos van a devengar un interés distinto. Entonces, todo el tiempo tenemos que estar haciendo el cálculo de, bueno, este que representaba el 5% ahora representa el 6% por los intereses, este se redujo, este incrementó su participación. Imposible. Imposible porque aparte del devengamiento en muchos casos es diario. Así que la ley ¿qué hace? Congela el pasivo, lo cristaliza. Entonces, evitamos toda la discusión en cuanto al devengamiento de esos intereses durante todo el trámite, le damos un respiro al concursado que tiene por ahí cierta tranquilidad de que mientras tramitan no se le están generando nuevos intereses y lo sometemos a la suerte del concurso, a lo que convenga el deudor con sus acreedores y en su caso, si no, bueno, irán al reclamo en la quiebra. En la quiebra, ahí sí renacen, desde la presentación hasta la declaración de quiebra, ahí sí se devengan todos los intereses juntos, se recalcula y el síndico se encarga de hacer un informe con los montos de cada uno. Pero bueno, es un efecto muy importante y es uno de los que muchas veces se utiliza el concurso preventivo para lograr este efecto. Cuando estamos, más que nada cuando se han encadenado deuda financiera, más que nada cuando estamos refinanciando deuda financiera, donde los intereses se van capitalizando y las tasas van incrementándose, este efecto sí que
mete un freno bastante importante y permite reorganizarse y negociar de otra forma. Ahora bien, hay dos excepciones a esto. Uno son los créditos garantizados con prenda o hipoteca. En este caso, los intereses en principio no se suspenden. En este caso, van a poder ser reclamados esos intereses sobre el producido del bien prendado o del bien hipotecado. Es decir, que si se termina subastando, por ejemplo, el inmueble hipotecado, se va a pagar el capital, las costas, los intereses anteriores al concurso preventivo y luego, sí, estos intereses que para el resto están bueno, los intereses posteriores se van a pagar, pero hasta el producido del bien. Donde se agota el producido del bien, los intereses no es que quedan adeudados, sino que ahí sí se suspenden. Todo lo que exceda del valor del bien hipotecado o del bien prendado, esa parte sí queda suspendida. Y la otra excepción que se incorporó en 2011 es los intereses provenientes de créditos laborales, de salarios y de indemnizaciones. Es decir, cualquier crédito laboral por falta de pago de salarios o por falta de pago de indemnización derivada de esa relación laboral, también queda excluida de la suspensión de intereses. Ojo, acá no les pide que sean privilegiados, pero lo acota todavía más, porque ya no es cualquier crédito laboral. Solamente falta de pago de salarios y de indemnizaciones. Quedan afuera, más que nada, como les decía, lo que es multas y cualquier tipo de reclamo. En general se discute con vacaciones no gozadas, si tienen naturaleza salarial, y si hay algún tema de aportes, algunos lo han pretendido incluir dentro de este supuesto, pero no, habría que ser bastante creativo al efecto. Pero bueno, en cuanto a intereses, se suspenden, no se extinguen, no se interrumpen, solo suspensión mientras dure el concurso preventivo, todos los créditos de causa o título anterior y todo tipo de intereses. No está limitado a ningún, ni a intereses moratorios, compensatorios o punitorios, todos quedan alcanzados. Dos excepciones, créditos con garantía hipotecaria o prendaria, cuyo caso no se suspenden hasta el límite del producido del bien, y los créditos laborales por salarios e indemnización. Ahora bien, también prevé efectos respecto de deudas que no estén expresadas en sumas de dinero de curso legal. Ahí, ¿qué vamos a tener? Las obligaciones de hacer, las obligaciones de dar cosas que no sean dinero y las obligaciones en moneda extranjera. Sí. ¿Qué Que parte? también es eso que acaba de decir de delitos laborales por salarios e indemnizaciones no estaban incluidos en la suspensión. Lo que sí. Claro, exacto. No, eso. Dentro de las excepciones, solo vamos a tener en materia de intereses que están exceptuados créditos con garantía prendaria o hipotecaria y los créditos laborales que correspondan a falta de pago de salarios o de indemnizaciones. Es tan solo eso. Esos créditos laborales de salarios e indemnizaciones, esos siguen devengando intereses. Muchas veces va a ser intrascendente o va a perder un poco de relevancia esta excepción
sí hay fondos líquidos, ¿por qué? Porque en definitiva se supone que quedarían cancelados mediante el pronto pago. Justamente indemnizaciones y salarios son, en general, son prácticamente todos privilegiados, entrarían en lo que es en pronto pago, salvo que sean créditos litigiosos, en definitiva. Ahora bien, la ley también regula qué pasa con las deudas o los créditos que no tienen este carácter eh, de obligación de dar sumas dinerarias de curso legal. ¿Qué pasa con las obligaciones, en principio, de hacer o las obligaciones de dar cosas que no sean moneda? Bueno, la ley les va a decir que son convertidas a todos los fines del concurso a su valor en moneda de curso legal al día de la presentación o del vencimiento, siempre y cuando el vencimiento haya sido anterior a la presentación en concurso preventivo, es decir, que haya existido mora. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que calcular esas obligaciones, cuál sería su valor en moneda de curso legal. ¿Para qué hace esto la ley? Porque después vamos a ver, de hecho, Polilla 11 va a ser ese tema, hay que sentarse y negociar y hay que hacer cálculo de si tenemos las conformidades necesarias o cómo vamos a aplicar una quita, cómo vamos a aplicar una espera, cómo vamos a distribuir las pérdidas, en definitiva, que deriven del acuerdo, cómo vamos a computar esos créditos. Bueno, ¿cómo hago para saber si una persona tiene a su favor una obligación de dar 10 cabezas de ganado? Otro, la obligación de em, arar un terreno, otro, pagar $10.000. A cada uno se deben cosas totalmente distintas que no son iguales entre sí. ¿Qué es la ley? Reducirlas al mínimo común denominador, el dinero. Y no cualquier moneda, sino moneda de colega, que todo quede expresado en este momento en pesos argentinos. ¿Para qué? Para poder comparar y para poder luego determinar también las conformaciones de categorías, de las mayorías que exige la ley, la existencia de conformidades suficientes y demás. ¿Qué particularidad tienen las deudas no dinerarias? Que esa conversión a moneda de curso legal es a todos los fines del concurso. Es, en cierta medida, definitiva y solo sujeta en última instancia a lo que se resuelva en el acuerdo. Pero a todos los fines del concurso quedan convertidas a moneda de curso legal. Esto ya lo vamos a ver seguramente en la próxima clase, cuando veamos verificación, que cuando se solicita la inclusión al pasivo de un crédito de esta naturaleza, cuando se pide la verificación, se estila hacer el cálculo directamente en la presentación. Si no lo hace el interesado, que sería rarísimo, tendría que hacerlo, sí, igual, de todas formas, el síndico. Y ya les digo, el valor hay que calcularlo a la fecha de presentación, si era una obligación no vencida, o a la fecha de presentación o del vencimiento, a elección del propio acreedor, si es una obligación que ya estaba vencida antes de la presentación en concurso. ¿Por qué? Porque no puede dejarse a opción del deudor qué momento elegir, porque obviamente va a elegir el más conveniente, cuando es justamente la mora del deudor la que causa la modificación del valor. Imagínense en esto, por ejemplo, si hay obligaciones de entrega de productos agropecuarios, soja.
El valor de la soja va a ser fácil de determinar. Hay una bolsa entrada dentro de las cotizaciones de bolsa de valores. Bueno, ¿cuál va a ser el valor que se va a tomar para esa determinación? Bueno, en principio el de la fecha de presentación. Si hubiera vencido antes esa obligación, bueno, el acreedor va a poder optar entre la fecha de presentación o la de vencimiento. ¿Qué va a hacer? Va a revisar, a ver, cuando venció, a cuánto cotizaba la soja, y cuando se presentó en concurso preventivo, a cuánto cotizaba, y va a elegir, obviamente, la más alta. Y eso es perfectamente válido porque en realidad el deudor debió haber cumplido al vencimiento. Como no lo hizo, tiene que cargar con el perjuicio derivado de su incumplimiento. Con las obligaciones en moneda extranjera, la solución es prácticamente la misma. También se convierten a moneda de curso legal, con la diferencia en que se hace a la fecha de la presentación del informe del síndico en la verificación. ¿Por qué? Porque esta conversión solo se hace a los fines del cómputo de las mayorías, no es definitiva. Las obligaciones en moneda extranjera se van a verificar en moneda extranjera y van a quedar reconocidas en su moneda, en su respectiva moneda. Ahora, lo que sí va a necesitar que se conviertan para poder calcular las mayorías, para poder calcular la conformación de cada una de las categorías y los requisitos de las conformidades. Pero es a esos solos efectos. Después, eventualmente, en la quiebra van a ir en sus términos originales, es decir, van a ir en moneda extranjera. A diferencia de lo que sucede con las obligaciones no dinerarias, que a la quiebra van a ir ya convertidas. No van a ir a la quiebra, no va a ir a reclamar, bueno, el cobro de 10 toneladas de soja, cobro de 20 cabezas de ganado. No, no. Ahí van directamente convertidas a pesos. Esa es la gran diferencia. Uno es definitivo a todos los efectos del concurso y otro es al solo efecto del cómputo de mayorías. ¿Alguna duda, consulta hasta acá? No, por el momento. Perfecto. Yo cada tanto me olvido de respirar, pero eso es un problema de mi ansiedad por tratar de dar todo. Bien. Efectos sobre los contratos. Acá esto no es difícil, es ley, más que nada ley, tienen que saber bien el artículo 20, no van a tener dificultad. Lo que sí los ubico. No solo se producen efectos sobre los créditos en sí, sino que el concurso preventivo va a producir efectos sobre los contratos. Pero no sobre todos los contratos. A ver, sí y no. Porque ¿qué pasa? En los contratos puede haber obligaciones en cabeza, prestaciones, técnicamente en cabeza de una de las partes o de ambas. Contratos unilaterales o bilaterales. Sencillo. Ahora bien, en los contratos unilaterales no tenemos problema. O sea, porque hay una sola parte obligada al cumplimiento de una prestación. Tampoco vamos a tener problema en los contratos bilaterales en los que se adeude una sola de las prestaciones. ¿Por qué les digo que no va a haber problema? Porque la solución es sencilla. Si solamente se adeuda la prestación del contratante in bonis, el que no está fallido, ni no está cesante, es simple, tiene que cumplir. El concurso preventivo no cambia esa situación. Si yo le debo algo a un concursado, tengo que cumplir.
acá el concurso preventivo no produce ningún efecto, yo no me beneficio del concurso de mi acreedor. No, le tengo que pagar, le tengo que hacer la prestación, tengo que dar la cosa. Con lo cual, prestaciones a cargo solamente de la parte contratante in bonis, no produce efectos el concurso preventivo, se cumple. Bien. Tampoco hay problema si solamente está pendiente la prestación en cabeza del concursado. ¿Por qué? Porque la solución, vamos a la general, que el contratante in bonis, ¿qué va a hacer acá? Va a ser un acreedor del concursado. Él nada debe y el concursado le debe a él. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a presentar a verificar, en principio, salvo que sea uno de los exceptos, pero sencillo. No le debo nada, él me debe a mí, bueno, hoy me presento, verifico mi crédito. Si hay prestación pendiente en cabeza de una sola de las partes contratantes, no hay ninguna dificultad. Principios generales del derecho y verificación de crédito. Sencillo. La ley lo que sí les va a dar una solución específica para aquellos casos de contratos bilaterales en que haya prestaciones pendientes por ambas partes del contrato. Por eso les habla de contratos de prestaciones recíprocas pendientes, que al momento de la presentación en concurso, ambas partes del contrato adeudan sus prestaciones, sea total o parcialmente, pero ambos están pendientes de cumplimiento de su prestación. ¿Por qué? Porque acá la ley trata de abarcar una infinidad de situaciones y hay muchas situaciones donde esos contratos pueden ser beneficiosos para el concursado. Entonces, si de una borráramos de un plumazo todos esos contratos, por ahí termina siendo perjudicial para el concursado, para su patrimonio, en definitiva. Lo mismo a la inversa, si habilitamos que sigan todos los contratos con prestaciones pendientes, por ahí esos contratos son ruinosos, por ahí los llevan a un empeoramiento de su situación. La ley, en definitiva, ¿qué buscó? Dar la posibilidad del concursado, con la intervención del síndico y del juez, y con la participación también del acreedor, de elegir con cuáles se continúa y cuáles no. Partan de esa base para leer el artículo 20. No es particularmente complejo, está en todos los autores, cualquier explicación que necesiten, no es un artículo complicado de por sí. Ahí la mayor discusión que van a tener, y préstenle especial atención, es porque establece todo un procedimiento a seguir con esos contratos. ¿Qué pasa si nadie hace nada? ¿Qué pasa con esos contratos en principio? Los contratos cuando hay prestaciones recíprocas pendientes, ¿quedan automáticamente suspendidos? ¿O en principio continúan salvo que alguien presente algo? Es un tema que es muy debatido, pero léanlo de cada autor para ver qué opina el autor del libro que estén utilizando. No les voy a anticipar nada, así una pequeña forma de obligarlos a leer más allá del parcial, que ya con eso van a tener para entretener unas buenas tardes. Pero bueno, con servicios públicos, en definitiva, nada, tiene unas normas bastante sencillas, no se pueden suspender obviamente por la sola prestación de concurso preventivo los servicios públicos, porque si no, imagínense, sea una empresa o una persona humana que no sea comerciante, sería terrible la consecuencia. Para una persona humana, perder los servicios públicos por la sola presentación en concurso preventivo es quedarse sin luz en la casa, quedarse sin gas, no poder realizar prácticamente ninguna actividad hoy en día. Una empresa, ni les cuento, servicios públicos, quedarse sin electricidad o sin gas en una planta productora es directamente, bueno, bajo la persiana, porque no puedo producir.
comercio no puedo vender. Por eso, los servicios públicos, en definitiva, la regla principal es la no suspensión. Ahí les va a establecer la ley, en definitiva, las condiciones y las consecuencias. Y el programa, cuando les menciona el contrato de trabajo y convenciones colectivas, en definitiva, es una referencia histórica, en última instancia, que quedó eliminada a partir del 2011, porque antes la apertura del concurso preventivo importaba la suspensión de las convenciones colectivas de trabajo, una solución bastante criticada por prácticamente todos los autores. Sorprendentemente, uno de los puntos donde coincidían comercialistas y laboralistas. Era una mala solución, no hay con qué darle, porque en definitiva la idea era que se negociara un convenio colectivo de crisis mientras dure el concurso preventivo, convenio que jamás se celebró. En el medio, mientras eso se discutía, estaba suspendido el convenio colectivo. Había problemas, obviamente, con los sindicatos y con razón, con los empleados y con razón. Ah, Era una mala solución. Se eliminó. Hoy en día, en definitiva, el contrato de trabajo y el convenio colectivo de trabajo que corresponde a la actividad, sí se trata de, obviamente, de una empresa. Y cuando digo empresa, puede ser microempresa, con un empleado en adelante, mantiene en plena vigencia como venía hasta el momento del concursamiento. El concurso preventivo hoy en día no produce efectos sobre el contrato de trabajo, no créditos laborales, ya les habló Aldana. Acá hablamos del contrato en sí mismo, no se ve modificado, no se suspende, no se suspenden las convenciones especiales ni las del convenio colectivo, siguen las obligaciones de prestación de tareas en cabeza del trabajador, la obligación de encomendar tareas y de abonar los salarios en cabeza del empleador. En eso no se modifica, con lo cual, sencillo. ¿Qué efectos produce? Ninguno. Ahora sí, eso sí, léanlo bien estos temas en profundidad, para que tengan las puntas a partir de las cuales leerlo. En todo esto, y una aclaración que sí me había olvidado de hacer, en todo esto presten mucha atención de que los libros que utilicen sean posteriores a junio-julio de 2011. ¿Por qué? Porque esto hubo muchas modificaciones muy importantes en 2011, con lo cual asegúrense de que la ley, ni hablar, que la ley sea la última versión, pero los libros también, porque por ahí se quedan con lo que dice un autor y hay una edición dando vueltas, si no me equivoco, de Rivera de 2009, que no, en este punto no les va a servir de mucho, van a tener muchos errores porque era con la redacción anterior. Pero bueno, léanlo y tengan en cuenta estos puntos que les menciono. Y el último punto de la bolilla es efectos sobre los procedimientos. Bien. Es uno de los tópicos más importantes, si se quiere, al punto de que casi colapsa, el artículo 21 casi hace colapsar básicamente a la justicia comercial de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero bueno, la apertura del concurso preventivo produce muchos efectos sobre todos los procesos de contenido patrimonial. Se produce el famoso fuero de atracción. Porque, ¿qué pasa? El concurso preventivo, no hay ninguna duda, ya lo saben, es un proceso universal. Está llamado a abarcar todo el patrimonio, todas las relaciones jurídicas patrimoniales del concursado. ¿Para qué? Para que queden bajo la órbita de decisión de un único juez para resolver ese estado de cesación de pagos. Bien, dentro de esas relaciones jurídicas patrimoniales, debemos incluir todos los procesos judiciales, todas las acciones
judiciales iniciadas respecto de esas relaciones patrimoniales. Entonces, se previó un fuero de atracción, es decir, que como efecto del inicio de un concurso preventivo, todos los procesos judiciales referidos a cuestiones patrimoniales del concursado que estuvieran en trámite vayan al juez del concurso. ¿Para que sigan tramitando? No, de hecho no. De hecho, para suspenderlos y para que todo el debate patrimonial pase por el proceso concursal. Obviamente con excepciones. ¿Y qué ocurre con esto? En definitiva, casi todas las empresas, hoy en día la gran mayoría, tienen domicilio social, las sociedades, ¿no? Las que están constituidas bajo forma societaria, tienen domicilio social en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Típico chiste, Dios está en todos lados, pero atiende solamente en Capital Federal. Bueno, este es el claro ejemplo. ¿Qué pasa? Todas las sociedades tienen domicilio social en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En sociedades regularmente constituidas dijimos que la competencia viene dada por el domicilio social. Entonces, ¿qué pasa? Todos los concursos de sociedades, la gran mayoría, terminan tramitando en Ciudad Autónoma. Y en general, más grande, más porcentaje tramitan en Ciudad Autónoma. Ahora, iniciar un concurso en un juzgado implica que a ese juzgado le vayan todos los juicios en que resulte demandada la sociedad concursada. Imagínense empresas como Swift, como, no sé, cualquiera, en su momento Habana y demás. Todos los juicios que tenían por ahí en cualquier fuero del país, porque estamos hablando de empresas que quizá tienen sucursales en casi todas las provincias, tenían que ir a un solo juzgado comercial. Y así en cada concurso preventivo de pequeño a grande. Colapso bastante importante que hizo en cierta medida fracasar un poco el fuero de atracción y se fue morigerando. Todo esto para anticiparles, hoy el fuero de atracción está bastante limitado. Algunos dicen que dejó de existir prácticamente, pero bueno, hay que estudiarlo igual porque prácticamente hay que hacer una casuística caso por caso, qué queda afectado y qué no. Pero es uno de los efectos importantes. Desde ya les digo, el artículo 21, que va a regular el llamado fuero de atracción, en realidad va a tener múltiples efectos. Y desde ya les anticipo. En primer término, no se pueden, se suspenden las tramitaciones de los juicios patrimoniales, no se pueden iniciar nuevos juicios patrimoniales. Además, esos juicios que estaban en trámite pero que quedan suspendidos, hay que remitirlos al juzgado del concurso preventivo y además se levantan las medidas cautelares que se hubieran trabado en esos juicios. Con lo cual tenemos 3 o 4 efectos del fuero de atracción según como los quieran computar. Porque algunos autores dicen son 3, suspensión y prohibición de nuevos juicios es un solo efecto. Otros autores dicen no, una cosa es suspensión de juicios, prohibición de nuevos juicios, remisión de las actuaciones y levantamiento y suspensión de cautelares. Bueno, es indistinto. Lo importante es que sepan que produce todos esos efectos. No es solamente que el fuero de atracción implica que se le envían los procesos al juez del concurso. No, se le envían, además de que se suspende el trámite, además de que no se pueden iniciar nuevos y además de que las cautelares que hayan sido trabadas hay que levantarlas. ¿Todo para qué? Para concentrar todo en el concurso preventivo. Bien. Después de eso,
el artículo 21 lo que les va a establecer es un principio general bastante amplio, porque ¿qué les va a decir? Que a partir de la publicación de edictos, acá, ojo, cada efecto tiene un punto de partida distinto, siempre complica eso, pero bueno, esto es a partir de la publicación de edictos, que es a partir de que se pudo tomar conocimiento ficto por parte de cualquier persona, se produce la suspensión del trámite de los juicios de contenido patrimonial contra el concursado por causa o título anterior a la presentación en concurso. ¿Qué les viene a definir esto? La esfera que queda alcanzada por el foro de atracción. Es juicios de contenido patrimonial, con lo cual quedan fuera del foro de atracción los que carezcan de contenido patrimonial. Por ejemplo, los juicios del fuero de familia, juicios penales. O sea, de familia solamente una parte va a quedar cuestiones alimentarias, van a tener contenido patrimonial. El resto, adiós. Penal, va a quedar todo lo penal fuera. No va a quedar alcanzado por el foro de atracción. Tienen que tener contenido patrimonial. Además, el concursado tiene que ser el demandado. El fuero de atracción no abarca juicios en los que el concursado sea actor. Esos continúan su tramitación normal, no se ven afectados por el concurso. Solamente juicios patrimoniales en que el concursado sea demandado. Y la causa o el título que justificó el proceso tiene que ser de causa o título anterior a la presentación en concurso preventivo. Acá es siempre más o menos lo mismo que cuando veamos verificación. Tiene que ser causa o título anterior al concurso. Y ahí les va a decir que se produce la suspensión y la erradicación de todos esos procesos ante el juzgado del concurso. Y enseguida les aclara, y no pueden deducirse nuevas acciones con fundamento en tales causas o títulos. O sea, no puedo iniciar un proceso patrimonial respecto de un derecho de causa o título anterior al concurso preventivo contra el concursado. Hasta ahí más o menos claro. Bien. Y acá viene la mano de colapsó el fuero comercial. Porque el artículo 21 les va a decir, quedan excluidos de esos efectos los siguientes procesos. Primero, procesos de expropiación, los que se fundan en relaciones de familia y las ejecuciones de garantías reales. Ya acá mochamos un montón. O sea, procesos de expropiación pueden seguir tramitando y se pueden iniciar nuevos. Juicios basados en relaciones de familia, aún si tuvieran contenido patrimonial, también. Y las ejecuciones de garantías reales. Las ejecuciones de garantías reales pueden seguir tramitando. Incluso pueden iniciarse nuevas ejecuciones. Con lo cual, bastante ya la limitación. Pero eso no es nada. Luego vamos al inciso 2. ¿Y qué nos dice? Quedan excluidos también los procesos de conocimiento en trámite y los juicios laborales. ¿Qué nos queda en el fuero de atracción? Porque básicamente juicio de conocimiento en trámite y juicios laborales es prácticamente todo lo demás. Lo único que quedaría alcanzado en definitiva por el fuero de atracción serían juicios ejecutivos que no sean de garantía real y los juicios de conocimiento que no hayan sido iniciados. ¿Por qué? Porque, les aclaro, juicios de conocimiento en trámite.
con lo cual no quedan alcanzados de la suspensión. Ahora, si no están en trámite, sí quedan alcanzados por la prohibición de inicio de nuevas acciones. Los juicios laborales, en cambio, en realidad tienen libertad. Pueden, si está iniciado, pueden continuarlo en el fuero laboral o pueden suspender en el fuero laboral para venir por pronto pago o por verificación. Si no está iniciado el juicio laboral, puede optar por iniciar el juicio laboral o venir por verificación o pedir el pronto pago. El juicio laboral puede hacer lo que quiera, lo que le resulte más conveniente. En general, ¿qué se estila? Intentar el pronto pago y si fracasa, como es gratis, técnicamente, en principio, salvo costo del abogado, no tiene costas, se intenta el pronto pago, o sea, de oficio. Si no sale de oficio, se hace a pedido del trabajador y si fracasa, bueno, ahí puede optar por iniciar un nuevo juicio laboral o continuar el que tenía en trámite o pedir la verificación. Pero bueno. Y también quedan excluidos del fuero de atracción los procesos en los que el concursado sea parte de un litis consorcio pasivo necesario. Es decir, en que sea codemandado, pero no por acumulación de pretensiones, sino por necesidad de la pretensión que se está esgrimiendo. Cuando se demanda como integrante de un colectivo que no puede ser dividido. El último inciso, la verdad que es más anecdótico que real, que es los procesos de extinción de dominio, que encima son incorporados por un decreto de necesidad y urgencia, que hasta ahora nunca, o sea, no sé si hubo de hecho alguna acción de extinción de dominio, y si las hubo, nunca fue en el marco con un proceso concursal tramitando, con lo cual eso es más decorativo que otra cosa. Pero bueno. Entonces veamos. El principio general, procesos patrimoniales quedan atraídos, quedan suspendidos y atraídos al concurso. Bien. No quedan atraídos los procesos que no tengan contenido patrimonial, primero y principal. Los procesos de causa o título posterior tampoco. O sea, si después de presentar, y acá el ejemplo macabro, perdón, pero ahí se ajusta. Ahí está. El ejemplo macabro. Metí la presentación en concurso preventivo. Perfecto. Al otro día voy, tengo un accidente de tránsito, el juicio patrimonial por ese accidente de tránsito no queda alcanzado, es de causa o título posterior a la presentación. Y así con cualquier tipo de acreencia, deuda posterior. Bien. Procesos en los que resulta actor el concursado, tampoco. Solo en los que resulta demandado. Y después de esos juicios patrimoniales en que está demandado el concursado y que sean por causa o título anterior, quedan excluidos todo el listado que les da el artículo. Expropiación, relaciones de familia, ejecuciones reales, juicios de conocimiento en trámite, juicios laborales en trámite o a iniciar, procesos en que se ha demandado en marco de un litis consorcio pasivo necesario, no voluntario, y los procesos de extinción de dominio. Todo eso queda por fuera del efecto de atracción del concurso preventivo. ¿Qué les van a decir los autores? Que en definitiva solamente quedan atraídos procesos ejecutivos que no sean de garantías reales y procesos de conocimiento que no hayan sido iniciados. Con lo cual se limitó muchísimo el foro de atracción. La unicidad del magistrado que resuelve sobre una universalidad del patrimonio y queda bastante dibujado. Si en definitiva podemos tener juicios de conocimiento durante el proceso
concursal en trámite en prácticamente cualquier jurisdicción del país. ¿Cuándo se va a saber la situación real? Y difícil de determinar. Ese patrimonio puede ser que esté tramitando el concurso preventivo en provincia de Buenos Aires y jamás nos enteramos que tenía una demanda multimillonaria en Santa Cruz, en Tierra del Fuego o en La Rioja. Y acá nunca, el proceso concursal nunca se enteró de que estaba eso y aparece dentro de 3 años una verificación de crédito que detona todo. Por eso es bastante criticado hoy el fuero de atracción. Desde la práctica es cierto, era insostenible, desde la teoría esto también es insostenible, medio particular. Pero bueno, recuerden que juntamente con la suspensión del trámite, la radicación ante el juez del concurso y la prohibición de inicio de nuevos procesos, está previsto el levantamiento y cese de las medidas cautelares en esos procesos. Incluso en los juicios de conocimiento y en los juicios laborales, también, a pesar de que no quedan alcanzados, debiera levantarse la medida cautelar. Obviamente, todas las estipulaciones que se establezcan contrariando lo establecido en los artículos 20 y 21 son nulas. Son previsiones, las del 20 y 21, de orden público y por tanto no son disponibles para las partes. Y siendo que nos quedamos sin tiempo, artículo 23 y 24, léanlo con tranquilidad. En esto sí les diría, céntrense en la ley, no se compliquen demasiado, no son supuestos puntuales muy particulares de remates no judiciales, que son excepcionalísimos, y la suspensión de los actos de subasta y de medidas precautorias, que ya una parte lo vimos, pero básicamente lo que no se puede hacer mientras dure el concurso es rematar los bienes, salvo procesos de, de ejecución de garantías reales. Pero bueno, recuerden, vayan estudiando la bolilla 11 porque no la vamos a poder dar en clase, vamos a darles material para acompañarlo, pero vayan leyéndolo, así pueden aprovechar más el material y así también van preparando las dudas, las consultas que nos quieran hacer, tanto por correo o por el campus virtual, como también en la clase del jueves que viene. Así que, si no tienen ninguna duda, damos por terminada la clase de hoy. Bueno, Profe, por el momento, gracias, dentro de lo profesor. complicado fue claro. Sí, no, a veces me preocupa si se entendió lo suficiente como para que sea claro o no se entendió nada y por eso parece claro. Pero bueno, no, por favor, siempre recuerden repasar los temas de los libros como para reforzar y por ahí. En la velocidad que uno intenta darle, van quedando algunas cositas en el camino, entonces. Yo Sí. quiero hacer una pregunta sobre el libro, Sí. porque tengo un tomo de Rivera y Sí. no tiene el año, no tiene la edición. Ah, Entonces, ahora con esta aclaración de que circula una edición claro. que está desactualizada, para darme cuenta si mi ¿Es edición... el de 2 tomos o el de 1 tomo? Por ahora tengo uno, pero se nota Claro. que son 2 tomos. Claro, es muy probable, los autores son... ¿Es solo de Rivera o es en coautoría? Porque Rivera tiene 3 versiones distintas y depende de eso el año. Solo de Rivera. Claro, ese me parece que es del año 2006 o 2009, depende de... Entonces puede estar desactualizado. ¿Te hago una Uno, pregunta? sí, No, Fer, le hago una pregunta a ella. sí. Para darte cuenta, fíjate en la parte del arancel, ¿cuánto Ah, dice el monto? En el artículo 32, fíjate ahí, si dice que el monto es de 50 pesos, está desactualizado.
Con eso como para tener un parámetro de edad. Sí, suele. Sí. Y por las dudas, en general, las agrupaciones estudiantiles en los sitios web, sé que varias tenían los 2 tomos de Yuyen Bass, que en general las versiones digitales que vi eran todas 2011-2012, que está bueno, es un buen libro, bastante pro trabajador, eso sí, pero, pero muy claro, que estaba actualizado, si no me equivoco, a 2012, por lo menos las versiones que he visto circular. Cada tanto reviso a ver qué tiene, qué está disponible como para poder sugerir. Bueno, muchas gracias. Ah, por favor.